cuando identificas los problemas que hay a propósito del estudio del pensamiento latinoamericano. Yo te he escuchado hablar de las dificultades que tenemos como para sedimentar una tradición de pensamiento y también dado el hecho de que desconocemos profundamente esta tradición de pensamiento. Entonces, ese sería como el primer punto. Bueno, bueno, la tradición latinoamericana no suele estudiarse en nuestras universidades, ¿no? En nuestros ámbitos universitarios, en los medios de comunicación masiva. En general, la perspectiva latinoamericana, la tradición latinoamericana está profundamente ausente. Yo entiendo que hay, digamos, una perspectiva eurocéntrica, noratlántica, que es dominante, digamos, ¿no? Que hace que en los medios de comunicación y en las universidades y en nuestras bibliotecas predomine la tradición occidental noratlántica, y esto tiene enormes consecuencias y enormes implicancias. Digamos. Nosotros estudiamos desde una perspectiva noratlántica, eurocéntrica, el mundo de lo social, de lo político, de lo económico, ¿no? Primero partiendo de un canon muy estrecho, que son apenas un puñado de hombres blancos occidentales, que supuestamente son clásicos universales y a los cuales permanentemente hay que volver, ¿no? Su obra no tiene ni tiempo ni lugar y por ende vale tanto como para París, Nueva York, como Puerto Príncipe, La Paz, Asunción, Nairobi, Beijing y Ho Chi Minh City, digamos, ¿no? Y Teherán. Esta perspectiva, digamos, lo que hace es la universalización, esta perspectiva noratlántica, eurocéntrica, universaliza, territorializa, le quita tiempo y espacio a un canon muy particular, que es este canon occidental. Y lo que ocurre es que, digamos, a partir de esta perspectiva profundamente eurocéntrica, que se ha construido en las ciencias sociales y las humanidades, nosotros tendemos a ver, digamos, la sociedad noratlántica, la sociedad europea, como lo normal, como la trayectoria que deben tener el resto de las sociedades del mundo y como el progreso. Digamos, nosotros tenemos una mirada muy eurocéntrica en términos de historia, donde Europa es el comienzo, es la locomotora y es el fin de la historia. Nosotros tenemos unas ciencias sociales, como decía antes, que toman a la sociedad europea con sus instituciones y su desarrollo histórico como lo normal, léase el mercado, léase los partidos políticos, léase las ciertas constituciones con cierto tipo de legalidad, léase la acumulación económica capitalista, etcétera, etcétera. Digamos, por ejemplo, también la división de clases, todo eso como si fuera algo normal y universal. Nosotros en América Latina, en general, tenemos este patrón, esta mirada eurocéntrica, noratlántica, y el problema de esto es que permanentemente nosotros queremos aplicar, nosotros estudiamos a este canon, digamos, ¿no? Estudiamos básicamente a ese canon y a aquellos que repiten ese canon, o sea, podemos estudiar autores y autoras latinoamericanas, pero que en general lo que hacen es repetir o intentar traducir o intentar aplicar ese canon a América Latina. este, y lo que ocurre ahí es que no entra muy claramente, digamos, ¿no? Primero y principal, en general lo que hay es una lectura, digamos, acrítica, ¿no? En general, digamos, nosotros estudiamos en nuestras universidades, en nuestras carreras de ciencias sociales y humanidades, este canon sin poner en discusión lo particular del canon, lo particular de su experiencia histórica, ¿no? Lo peculiar de ese tipo de sociedades. Eh, Obviamente que hay motivos por los cuales este tipo de perspectiva eurocéntrica se nos puede presentar como natural y como obvia, y obviamente lo principal es su expansión universal a partir del colonialismo, pero aún así, digamos, lo primero que ocurre es que hay una lectura totalmente acrítica de ella, ¿no? Después lo que hay es un intento de aplicación a nuestras realidades que generalmente no funciona, digamos, ¿no? Nuestra realidad
permanentemente se subleva, digamos, frente a ese canon, a esa perspectiva eurocéntrica. Y en general la conclusión, la respuesta, ¿no?, a la que se llega es que el problema es la realidad, digamos, ¿no? Que el problema es la realidad, que la realidad es atrasada, que la realidad es bárbara, que la realidad es subdesarrollada, también que la realidad es salvaje, que la realidad tiene múltiples problemas, pero no es tanto el problema de la teoría o de estas antiojeras eurocéntricas y noratlánticas de las que hablaba José Martí y tantos otros y otras, sino que el problema es una realidad que no está a la altura de esa teoría y de esa normalidad que siempre se presupone como obvia y universal, digamos, ¿no? Entonces, en general nosotros tenemos esta perspectiva profundamente eurocéntrica que predomina ampliamente en nuestras ciencias sociales y en nuestras humanidades. Como correlato de eso también, bueno, en el caso argentino que conozco más, ocurre esto, pero yo estoy seguro que también ocurre en otras partes de América Latina y en otras partes del tercer mundo o del sur global. Lo que hay es una mirada que en el caso argentino yo llamaría argentinocéntrica, digamos, ¿no? Que es permanentemente estar hablando de nosotros mismos. Ahora, este argentinocentrismo, que a priori no estaría tan mal, digamos, más allá de ciertos problemas, tiene un tema clave y por el cual yo hablo de una moneda de dos caras, o dos caras de una moneda, perdón, que es que en realidad ese argentinocentrismo es un falso argentinocentrismo. ¿En qué sentido? Primero principal, en el caso argentino y en el caso de otras periferias del sur también ocurre, está centrado en la experiencia de la capital, ¿no? En el caso de Buenos Aires, una mirada profundamente porteñocéntrica. Pero además, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es viendo la Argentina a través de una perspectiva eurocéntrica, digamos, ¿no? Entonces, no es que en realidad estamos construyendo una teoría desde la experiencia argentina, sino que lo que predomina y abunda es una mirada argentinocéntrica que en realidad es una mirada eurocéntrica particularizada, si se quiere, ¿no? El ejemplo más claro es el peronismo, en el caso de la Argentina, como permanentemente se lo ha pensado en relación a experiencias totalitarias europeas, o si se quiere, algo más reciente, como la experiencia de Milei, que permanentemente se está intentando de ver las similitudes con Trump y las similitudes con Meloni, por dar, o Vox, en vez de pensar las diferencias, ¿no?, las particularidades, o en vez de pensar Milei en su propia trayectoria histórica, digamos, ¿no? Cómo Milei puede ser en realidad fluente o una continuidad, mejor dicho, de experiencias liberales, oligárquicas, neocoloniales. Lo primero que surge inmediatamente es decir, bueno, en todo el mundo hay experiencias fascistas, Milei es una expresión más de esta experiencia fascista. Y cuando se empieza a pensar en todo el mundo, siempre todo el mundo es Estados Unidos y algunos pocos países de Europa, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando en el resto de África y Asia? No entra dentro de ese todo el mundo porque desconocemos. Lo que hay entonces en esta perspectiva es un desconocimiento muy grande de América Latina, de la realidad latinoamericana, del pasado latinoamericano, una desconexión enorme con el resto del sur, digamos, con África, un desconocimiento pavoroso y también un desconocimiento muy grande de Asia, salvo, bueno, actualmente, ¿no?, con la asunción de China y el creciente interés en torno a China, que es algo relativamente reciente, el interés por China, que obviamente está mediado también por el desarrollo económico, el crecimiento económico y la influencia económica. Ahora, acá hay un problema muy grande, que lo que hay es un gran desconocimiento, no solo de una perspectiva latinoamericana, una perspectiva del sur, sino de una larga tradición, digamos, ¿no? Que esto me parece que es muy, muy importante. En realidad, en Argentina y en América Latina y en el sur en general, hay una larga tradición de autores y autoras y de proyectos políticos y de figuras políticas que han puesto en discusión esta mirada noratlántica, colonial, eurocéntrica, por decir solamente un par de nombres: Francisco Bilbao, Enrique Dussel, José Martí, Samir Amin, bueno, infinidad de autores de América Latina, de África y de Asia que han puesto el acento en esto, Nerú, por ejemplo, en la India, Gandhi, ¿no? Y entonces lo que hay es un gran desconocimiento de nuestra propia realidad, digamos, actual, de nuestra propia historia y de esta tradición que ha discutido con el colonialismo cultural, con el eurocentrismo, con lo que hoy por hoy la teoría descolonial llama colonialidad del saber, ¿no? Hay un gran desconocimiento de esa tradición
Y en general lo que ocurre es que en nuestras universidades nosotros no estudiamos pensamiento latinoamericano. Digamos, es muy infrecuente que se estudie el pensamiento latinoamericano. En el mejor de los casos, si se lo estudia en seminarios así puntuales, que es mejor que nada, obviamente. No es común que haya doctorados en estudio latinoamericano, maestrías en estudio latinoamericano. Hay, pero no es, digamos, generalizado. Y hay un tema también que es que, por un lado, si se lo estudia, digamos, de manera, sí, en un seminario o una materia específica. Y lo que no hay en general es una perspectiva, digamos, que esté transdisciplinaria, que esté en todas las disciplinas y que además sea transversal a toda una carrera. O sea, lo interesante sería que si uno estudia sociología, no que tenga o ciencia política o historia o filosofía o lo que sea que tenga que ver con las ciencias sociales, o no solamente las ciencias sociales, que uno tenga una materia, sino que esa mirada sea permanente, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, Marx, Hobbes, Locke, Rousseau, Heidegger o Nietzsche o quien sea, o la teoría crítica, o también incluso autoras feministas, no se ven una vez, digamos, sino que se ven permanentemente, ¿no? Y es la teoría social clásica o la teoría social contemporánea, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un problema muy claro. En filosofía, bueno, hay otro tema que es que en general hay una gran discusión sobre la existencia de la filosofía latinoamericana y ocurre en distintas carreras de filosofía que se ve filosofía europea como si fuera la filosofía universal y después si se ve algo de América Latina se lo presenta como pensamiento latinoamericano, ¿no? Bajándole claramente el precio, negando digamos, su carácter filosófico. Hay otro problema que me parece aún más acuciante, no sé si más acuciante, pero profundamente problemático, es que muchas veces cuando se estudia el pensamiento latinoamericano, y esto es algo que Dipesh Chakrabarty plantea en su libro Al margen de Europa, también para la India, ¿no? Que es muy interesante porque estos problemas son comunes al sur global. Lo que él dice para la India se ve reflejado en América Latina. Él dice, bueno, en la India nosotros estudiamos a Marx, estudiamos a Weber, por ejemplo, como si fueran autores atemporales, digamos, ¿no? Y todos sabemos que son autores alemanes de tal época, y efectivamente cuando uno los estudia el contexto se lo tiene en cuenta, pero rápidamente se los decontextualiza y sirven para pensar la India, digamos, de la India contemporánea y distintas etapas de la India, ¿no? Porque de hecho tanto el caso de Max y Weber escribieron de la India, pero incluso si no hubieran escrito sobre la India también servirían, ¿no? Básicamente lo que hay es esta universalidad, son autores cuyo potencia conceptual es universal, ¿no? Sin importar que hayan viajado o no a la India, sin importar que conozcan o no verdaderamente América Latina, rápidamente se da este proceso de universalización. Bueno, todo lo contrario ocurre con los pensadores latinoamericanos, ¿no? Y las pensadoras latinoamericanas. Primero, como ya dije, realmente no se los estudia, y segundo, si se los estudia, hay lo que yo llamo una hipercontextualización, digamos, ¿no? Es verdad que en los últimos tiempos hay toda una serie de debates metodológicos, ¿no? En torno a la historia intelectual, digamos, en torno al historicismo, etcétera, etcétera. Hay debates muy interesantes, pero claramente acá hay algo que trasciende un poco el debate metodológico y que creo yo que tiene que ver con esto que podemos llamar la colonialidad del saber y la colonialidad o el colonialismo cultural y el eurocentrismo, que es que en general no se presupone que esos autores puedan tener una potencia universal. Digamos, a lo sumo son autores que pudieron pensar su experiencia concreta, a lo sumo son doctrinarios, a lo sumo son ideólogos, a lo sumo tienen ideas más bien políticas, ¿no? Pero generalmente lo que ocurre es que se los hiperhistoriza, ¿no? Y se los hipercontextualiza y se les niega esa potencia teórica más universal, ¿no? Esto para mí es muy notorio, por eso yo en uno de mis libros planteo, ¿no? Eh, cualquiera se le ocurriría usar a Marx, digamos, como un marco teórico para pensar cualquier realidad universal contemporánea, y a nadie, o a casi nadie, se le ocurriría usar a Francisco Bilbao, digamos, un autor chileno contemporáneo de Marx, que tuvo ideas filosóficas muy potentes y muy radicales, de manera igual, digamos, ¿no? De manera similar. Nadie construiría hoy una tesis doctoral de ciencias sociales o humanidades tomando a Francisco Bilbao como referencia teórica de su marco teórico. ¿Por qué? Porque uno es
una pieza de museo, o uno es un autor que en el mejor de los casos fue interesante políticamente en su trayectoria, y otro es un autor que trasciende, ¿no? Eso. Y como última cuestión, para no hacerlo tan larga, hay un tema también que es una tradición entrecortada, digamos, ¿no? Una tradición fragmentada. Una tradición que existe, pero a la misma vez está soterrada, está silenciada, está negada y por ende casi que no existe, digamos, ¿no? Porque si esa existencia no está permanentemente recreada, reconstruida y difundida, es como si no existe. Leopoldo Sea, en América como Conciencia, ¿no? Él dice, los europeos permanentemente crean y recrean a sus clásicos, ¿no? Y permanentemente, si uno quiere estudiar la política, tiene que como mínimo empezar con Aristóteles, Platón, y como mínimo en una política moderna con Maquiavelo, con Hobbes, con Locke. A nadie se le puede ocurrir empezar a hablar de la nada, digamos, ¿no? Tanto en Europa como en América Latina, que nosotros tenemos que retomar esos clásicos que se presentan como universales, y nuestros clásicos aparecen como soterrados, como negados. Esto no es solamente algo de si se los estudia o no se los estudia en las universidades, que es crucial y absolutamente crucial, sino un ejemplo que yo siempre doy en las clases, si están en las librerías. Digamos, ¿no? Si uno va a las grandes librerías de las capitales latinoamericanas y busca figuras clásicas y de mucho impacto en América Latina en su época, lo más probable es que no va a conseguir sus libros. Quiero decir, Leopoldo Sea, por dar un solo nombre de una persona muy potente, o José Enrique Rodó, o incluso Víctor Raúl Haya de la Torre, o incluso Mariate y muchas de sus obras, no se van a conseguir en gran parte de las grandes librerías latinoamericanas, y particularmente estoy hablando de la experiencia desde Buenos Aires, ¿no? Entonces, lo que hay es una tradición, en nuestro caso, cortada, fracturada, permanentemente fracturada. ¿Eso que genera? Una suerte de volver a empezar permanente, digamos, ¿no? Una suerte de cada tanto redescubrir el agua tibia, cada tanto redescubrir la rueda, ¿no? Yo creo que en tiempos recientes con la teoría colonial, que es una teoría sumamente importante, relevante y valiosa por muchos motivos, muchos la leyeron como algo muy nuevo, digamos. Podríamos discutir cuántos de los exponentes principales de la teoría colonial estaban presentando su teoría como algo nuevo. Yo creo que muchos de ellos no, pero claramente fue leída como algo nuevo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, de pronto, leyendo la teoría colonial, descubre que existe algo así como la colonialidad del saber, o algo así como la colonialidad del ser, o algo así como el eurocentrismo. ¿Por qué? Porque pudo cursar una carrera entera sin que esos temas aparezcan, ¿no? Entonces, bueno, estas son las múltiples implicancias y consecuencias de este impacto del eurocentrismo en nuestro mundo cultural y en nuestro mundo, digamos, intelectual y académico.